Estuvimos viendo, bueno, cómo se hace la secuencia de operaciones de acceso a la información para enviar o recibir datos de todo elemento, de cómo necesitábamos hacer una especie de arbitraje o modelación para que no se pisaran unos con otros. Dijimos cuáles eran las dos características principales que se deberían de cumplir y en función de eso, aparte de los maestros y tal, aparte de eso, pues ya vimos que en función de ello pues había dos políticas de arbitraje. Nosotros nos íbamos a centrar en la dinámica y dentro del propio modelador o árbitro del bus pues se podían implementar distintas funciones para hacer o llevar a cabo de forma en función de las características del bus, pues había distintas funciones. Y luego cuando un dispositivo soltaba el acceso al bus, también lo vimos. Bien, ahora lo que hay que entender es cómo se implementa esto arquitectónicamente, ¿no? Digamos ya en formato hardware. Entonces, hay en concreto tres tipos. Desde el tipo totalmente centralizado, en que digamos que hay un único modelador, hasta uno totalmente distribuido, en el que digamos que cada dispositivo digamos que entre todos se gestionan de tal forma para realizar la comunicación. Centralizada, daisy chain, que veremos lo que es, y totalmente distribuida. Bueno, el primero, gestión centralizada, es súper simple, vamos a entenderlo. Nosotros lo que tenemos es un módulo central, ¿vale? Por eso se llama centralizado, un módulo que es único, que va a gestionar todo el arbitraje. Entonces, imaginaos que hay distintas tarjetas. Por tarjetas, pues yo me refiero a dispositivos que puedan comunicarse a través del bus, ¿vale? Imaginaros el bus de datos, por ejemplo, y cada una de ellas pues tiene tres líneas en concreto, que ya había yo adelantado en el capítulo anterior. Petición del bus, sesión del bus, o una que tiene en común, que es para saber que el bus está ocupado en un momento determinado, ¿vale? Aquí podéis ver cómo cada una de ellas pues, tiene una línea independiente que va conectada al árbitro, y otra que es ya común a todas, es lógico que es la que ellos van a chequear para saber si el bus está o no está libre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues muy simple. Cada uno de los dispositivos que quiere arrancar, lo único que tiene que hacer es decirle al árbitro, pues pedirle la palabra a través de la línea específica. Se activa la línea, entonces el árbitro ya sabe unívocamente cuál de las líneas se ha activado. Una vez que yo, como árbitro, veo cuál de las líneas se ha activado, pues ya automáticamente, en función de las políticas que hemos visto antes de la transparencia que ya he explicado, ya le concede al bus. ¿Cómo le concede al bus? Pues lo único que tiene que hacer es activar la línea concreta de búsqueda. En ese momento, una vez que yo ya he recibido el permiso, activo que el bus está ocupado para que los demás lo sepan y no metan datos por si acaso, y ya empiezo a hacer la transacción normalmente, ¿vale? Una vez que realice la transacción, como árbitro espero a que el otro desactive esta línea, que como ves es común, que también la recibe el árbitro, y entonces pues retira ese busgram, pues ya se lo retira y vuelve a conceder el bus a otro diferente. Muy sencillo. Esto normalmente se ha usado en buses procesador memoria, ¿vale? Porque no tienen eso, no hay demasiados dispositivos ahí conectados, y sobre todo en buses de alta velocidad, los buses PCI se ha venido usando tradicionalmente. ¿Qué ventajas tiene? Pues ya habéis visto que es muy flexible, porque yo como árbitro central, pues cuando me vienen varias líneas, pues yo puedo decidir si le doy al que tiene más prioridad, si le doy al que primero ha llegado. Se pueden implementar muchísimas, porque son líneas independientes, entonces es muy flexible. Y adicionalmente, mientras yo decido o no a quién le tengo que dar el bus, eso lo puedo hacer de forma independiente a la transferencia de datos, con lo cual es un tiempo que más o menos me voy a ahorrar. ¿Qué problema tiene? Pues que cada vez que yo quiero implementar esto, pues necesito, ya digo, una línea específica para cada dispositivo. Con lo cual necesito
un coste muy alto de juntarlo allí todo, y aparte lo que es el hardware del propio árbitro, pues va a ser mucho más complejo con respecto a más dispositivos y más líneas haya. Entonces es un poco angustioso. Lo mismo, claro, que si yo, por ejemplo, soy solo un moderador central y tengo que dar la palabra a todos, cuando vea 20 manos levantadas no voy a saber a quién darse la primera. Es más o menos complejo. Y adicionalmente añadir un nuevo dispositivo a este tipo de bus es muy difícil, ¿no? Porque si ya las líneas están hechas y el bus tiene una capacidad limitada, pues no se puede aquí esto incluir así a lo que nos dé a nosotros la gana, ¿vale? Entonces difícilmente es expandible. Bien, el hardware tipo Daisy Chain. ¿Alguien sabe lo que significa Daisy Chain? ¿No? ¿Ni idea? Pues es algo tan bucólico como cadena de margaritas, ¿vale? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene un nombre tan, digamos, sí, bueno, vamos a decir bucólico, por no decir otra cosa? Muy simple, es por cómo está estructurado. En este caso, digamos que, bueno, hablamos de un hardware híbrido y lo vais a entender por qué. En este caso, lo que se hace es encadenar todos los dispositivos, ¿vale? Pues de ahí viene lo de cadena, lo de margaritas, pues porque queda muy bonito. Entonces están todos encadenados. De tal forma que la prioridad va a venir dada por la posición. El que esté más cerca del árbitro va a ser el más prioritario. ¿Por qué? Porque la petición del bus es común a todos, ¿ok? Una línea de petición es común. Igualmente la línea de bus ocupado también, como era el caso anterior. Pero en este caso, lo nuevo, la novedad del tema, es que la línea de petición del bus va encadenada a cada uno de ellos. ¿Esto qué consecuencias tiene? Llega un momento que, por ejemplo, este mochuelo que hay aquí activa la petición del bus. Y entonces, en ese momento, si el bus no está ocupado, el árbitro activará la concesión. ¿Qué pasa? Pues que va llegando y entonces, pues, el primero observa que ha llegado a la línea y si lo ha pedido, usa el bus. Y si no, copia esto a la salida. Y entonces ya la del siguiente. Y así sucesivamente hasta que llegue a este caballero. Y entonces cuando ya le llegue dice, no, de puta madre, porque yo quería hacer una transacción, me acaba de llegar la concesión, el permiso, y ya pongo el bus ocupado y transmito los datos. Entonces, lo único que hago es ya no copio la señal, no la paso allí y ya hago toda la transacción, ¿vale? Pero tarda muchísimo tiempo, ¿no? Si es el último elemento, hasta que tenga que recorrer todo. Efectivamente, entonces, ventajas e inconvenientes nuevamente. La lógica de control del árbitro es sencillísima. A mí me llega una petición y yo, si el bus está libre, directamente lo activo. Obviamente hay muchas menos líneas, como veis, casi todas son compartidas. El arbitraje ya habéis visto que es simplísimo. Y cada vez que yo quiera añadir un nuevo elemento, lo único que tengo que meterlo en la cola, ¿vale? Lo meto en la cadena y ya está. Súper simple. Ahora, ¿qué problema? Uno de los que ha dicho Sergio es mucha lentitud. Lentitud si hay muchos elementos. Con lo cual, digamos que para hacerlo, la longitud de la cadena tiene que ser relativamente corta. Adicionalmente, otro, que no sé si les habéis dado cuenta, va a haber elementos los que tengan menos prioridad que nunca reciban el bus. Si yo soy este elemento y mientras yo activo la petición del bus, antes de que me llegue la concesión, uno de estos ya la ha pedido, pues nada, no me llega nunca. Aparte, si yo quiero cambiar la prioridad de los elementos, pues tengo que cambiar la posición de las tarjetas. Y como alguno de estos elementos le dé por fallar, a tomar por saco. Que ya no copia la señal y ya todos los que hay por detrás se quedan incomunicados, ¿vale? Igual, bueno, tiene sus ventajas, es muy simple, muy bonito, ¿vale? Pero no es la panacea, ¿vale? ¿Entendido? Sí, ¿no? ¿Seguro? Sí. Bien. La distribuida es un poco más compleja. No es fácil de explicar. El tema es que aquí lo que se hace es que en vez de haber un único árbitro, como digo, están todos repartidos. Y
Entonces lo que se hacen son dos variantes de funcionamiento. Una que es por autoselección, que yo directamente pues envío mi señal de petición del bus, y entonces entre todos los árbitros pues ya más o menos se autogestionan a ellos y se les concede al que tiene más prioridad, y ya pues el propio árbitro que se encarga de decirle sí, me he estado peleando con todo y yo soy el que manda, y ya me quedo con el bus. Otro que es detección de colisiones, que ya digo es un poco complicado, vamos a quedarnos solamente con las ideas generales, que es muy similar al que pasa en la red de Ethernet, que tú pides el bus y conforme tú estás transmitiendo lo que sea, hay una serie de colisiones que bueno, se gestionan de una forma que no viene al caso, y por tanto esto digamos que se llama arbitraje a posteriori. Es decir, que yo cuando me di cuenta que estamos dos hablando a la vez, pues o te callas tú, me callo yo, ¿no? Una cosa un poco así. De tal forma que si hay pocas conversaciones a la vez, se porta bien, y cuando empieza a haber un gran volumen de datos o muchos dispositivos intentando comunicarse a la vez, pues la detección de colisiones no funciona tan bien como debería, ¿vale? Entonces, bueno, nos quedamos más o menos con las dos variantes de funcionamiento, aunque no lo entendamos perfectamente, pero sí saber que existen y saber pues, más o menos las características globales de cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Pasamos ya del arbitraje de buses, que era ya digo, más conceptuales, y vamos a pasar a entender lo que son los tipos de buses y la jerarquía. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos y vamos a ver por qué se utiliza la llamada jerarquía de buses. Entender, como ya he comentado al principio de la lección, el miércoles, que si yo le meto ahí a cholón todos los dispositivos del sistema a un solo bus común, pues esto genera muchos problemas. Ya habéis visto todo el tema del arbitraje, cómo se complica mucho. ¿Ok? No solo el arbitraje, sino bueno, el tema de que el bus tiene que estar adaptado a las necesidades específicas de los dispositivos. Entonces, pues aquí hay algunos ejemplillos. Pues lo que es retardo de propagación, que es lo que necesito para coordinarme en el uso del bus, y bueno, las prestaciones se van a verse muy afectadas si directamente voy pasando el bus de uno a otro. Al final nadie, por transmitir todo a la vez, al final nadie acaba de transmitir, están ahí uno a otro y no hay manera. Entonces esto da mal rollo. Y como ya sabéis, está el famoso cuello de botella, cuando el bus ya no puede dar más abasto con la velocidad de un dispositivo en concreto, que sea muy rápido, y se conecta a un bus que no da para más, ¿vale? Bien. Entonces, esto es un ejemplito de cómo se organizan los buses actuales. De tal forma que la idea es intentar de forma óptima ir poniendo buses cada vez más específicos para dispositivos más específicos. Me explico. La idea es hacer, si el dispositivo es muy rápido, se pone cerquita del procesador y se pone un bus ahí de escándalo para esos dispositivos, y conforme sea más lento, pues se pone más lejillo, y va a un bus pues, más general, más global y con menos restricciones, ¿no? Esto sería una arquitectura clásica y viejuna, ¿vale? Ya lo del bus de sistema ya lo conocéis. Aquí tendríamos un bus local para, por ejemplo, conectar el procesador con la caché, en el caso de que estuvieran separados, y esto ya sería una más o menos moderna, a la que ya volveremos próximamente. Entonces, la siguiente transparencia pues, os voy a mostrar ya con más detalle la interconexión que se hace en el PC. En este caso, pues bueno, ya como actualmente estarían integradas las cachés, que ya eso con buses internos, que ya veremos eso de qué va, se intercambia la información. Y adicionalmente, y una cosa que a lo mejor tenía que haber puesto en negrita, es el elemento central que interconecta o que intercambia la información entre los buses del PC de uno y de otro lado, que se llama chipset, ¿vale? El chipset, ahora lo explicaré, simplemente son microcontroladores que van a gestionar la comunicación del microprocesador con el resto del sistema, y esto es una cosa muy importante. Bueno, sobre buses que podemos encontrar en general, bueno, el bus de sistema, que ya lo he explicado, bus local, que es el bus que va conectado directamente del procesador al resto de dispositivos.
el bus de memoria, que conecta asociado con la memoria, el bus gráfico, que también es muy específico y es para la tarjeta de vídeo, y luego digamos que los buses de expansión, que pueden ser de distintos tipos, que es donde ya están todo el resto de periféricos, ¿vale? Entonces sería una cosa así, ¿vale? No os asustéis. No os asustéis. Esto ahí, os habéis quedado así, que ya. No. Vale. Esto es que es un dibujo muy feo y esto es un dibujo más bonito. Fijaros nada más en el bonito y ya está, ¿vale? Esto es que está ya más especificado. Venga, vamos a centrarnos en este y así no morir de angustia. Bien, tenemos la CPU, ¿vale? Aquí tenemos nuestro relojito, ¿vale? Se llama Clock Generator, se llama aquí, este es nuestro reloj. Y aquí, en este caso, pues el frontside bus, que se conecta, sería el bus local que hay conectado entre la CPU y el resto de dispositivos. El resto de dispositivos a partir de puente norte. Puente norte es el chipset, ¿vale? Se llama puente norte al chipset, que conecta la CPU con el resto de dispositivos, lo cual el puente norte es la máquina, ¿vale? Es muy importante. Conecta la CPU con los dispositivos más potentes, entre ellos la memoria, ¿ok? Con el bus de memoria que os he comentado antes, y la tarjeta gráfica con el bus de gráfico que también os he comentado antes. Ya veremos el tipo de bus gráfico que podemos encontrar. Y adicionalmente, el puente norte se conecta, porque el puente norte va por su cuenta, para hacerlo todo lo más jerárquico posible, se conecta a su vez con otro que se llama puente sur, que es otro chipset, digamos, de otra postura, que es el que ya se encarga de conectar todo el resto de periféricos, llámese PCI, llámese el IDE, SATA, USB, o para conectar la BIOS, o para conectar teclado, o para conectar, vaya usted sabe, ¿vale? Entonces, bueno, todo va al puente sur. El puente sur gestiona su idea como tenga que gestionarla, se comunica con el puente norte, que a su vez autogestiona lo que tenga que hacer y ya pasa a la CPU. ¿Ok? De tal manera que, bueno, la verdad es que no sé si lo comento más adelante, pero puente norte y puente sur es una de las cosas que nosotros cuando compramos un ordenador no tenemos ni puta idea, con perdón de la palabra. Esto digamos que viene específico para cada placa. Entonces, nosotros ya he dicho que muchas veces nos vamos y nos pegamos en microprocesadores muy rápidos o memoria muy rápida, pero elegir una buena placa que tenga, porque de estos hay millones no, obviamente, pero vamos, que hay muchísimos modelos, hay distintos fabricantes, y elegir una placa base que tenga un modelo bueno de chipset va a mejorar muchísimo las prestaciones, porque precisamente ya sabéis que el cuello de botella de los ordenadores, el micro va como va, pero como se tiene que comunicar con la memoria, se tiene que comunicar especialmente con los periféricos que son más lentillos, si esto lo gestiona adecuadamente este controlador, ¿vale? O hub, como lo queráis llamar, entonces todo digamos que irá un poquito mejor, ¿vale? Bien. Bueno, estamos aquí asustados. Entonces, vamos a ir viendo más o menos uno por uno, o por lo menos los tipos globales de buses para entenderlos todos bien. Los buses internos pues son directamente pues, los que conectan los buses a muy bajo nivel. Son buses realizados a medida en función de los elementos específicos que unen. Son normalmente buses que son muy rápidos, que tienen una anchura muy grande, pero porque tienen distancias muy cortas y por tanto electrónicamente pues permiten hacerle más perrería. Sin embargo, en este tema de buses internos, pues la documentación suele ser poca, de tal forma que cada uno será específico del fabricante y bueno, con esto pues se gana dinero. Ahora luego explicaré qué características tienen más o menos a nivel global. Como buses internos, bueno, realmente hay dos tipos. Los que son dependientes del equipo, que dependen pues tanto de la CPU o del chipset, ¿ok? Por ejemplo, pues el bus local. El bus local que es el bus que hay en el micro, como he dicho, por ejemplo el frontside bus o los que veremos a continuación, más modernillos. Y luego digamos que hay los buses que son independientes del equipo, que no dependen del microprocesador conectado, a los que se le suelen llamar buses de placa. En este caso son buses que se montan en cualquier plataforma, por ejemplo buses de expansión o buses dedicados, pero ya
directamente, pues eso, dentro de la placa externa. Pues como buses externos, pues sencillamente aquellos que nos permiten conectar dispositivos periféricos. Bien, entonces, bueno, ejemplos pues ya los conocéis: interfaz paralelo, serie, el USB o la red local. También eso es un bus, aunque sea, parezca que es menos informático y más de redes, pero también son buses. En este caso sí están documentados, sabemos cómo se envía información, qué tensión tiene, cuál es la capacidad máxima de envío específica. Y normalmente la anchura de estos buses ya externos suele ser reducida. Implementan multiplexación serie. ¿Os acordáis de la multiplexación serie? ¿O no? ¿O ya eso se os ha olvidado? ¿Qué era la multiplexación serie? Sobre datos y dirección a punto. No exactamente. Sí, pero no. ¿Qué era multiplexación serie? Ya lo vimos el otro día, entonces ya se ha olvidado ya. Si mandaban en la misma línea las señales que todas las señales se envían por la misma línea, ¿ok? Es decir, que la anchura del bus es 1, por así decirlo, ¿ok? El USB ya os expliqué que era el máximo exponente de los buses serie. Bueno, pues eso hay que sabérselo. Bien, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos. Todo esto. Para todo esto, pues algunos ejemplos. Me voy, ¿no? De aquí. No, venga. Poco a poco, ya veréis, no hay tanto ni tampoco exijo tanto de que sepáis las características específicas. Buses del sistema, que ya he dicho, buses internos del sistema que comunican el microprocesador con el resto de elementos. Front-6 ya lo conocéis, y los otros dos os suenan, ya lo he dicho yo antes en clase, lo dije cuando hablamos de memoria. ¿Os suenan estos dos? Este hipertransport, ¿de qué va? ¿Este de cuál es? De Intel. Este es el que está usando a día de hoy AMD. Y este, por contraposición, y obviamente son los que usan ahora Intel. Tarjeta interna, ¿hay alguna que no os suene? Quizá, porque esa es bien. ¿Y qué? ¿Alguna más que no? AGP, la gráfica, bueno, PCI Express ya sí es el que tiene todo, y PCI pues será pues PCI Express viejuno. Conexión exterior, buses externos, ¿hay alguno que no os suene? LPT y RS232, ¿no? Normal, ya lo tiene por qué. Bien. De almacenamiento, pues, ¿hay alguno que no os suene? El SAS, ¿no? A lo mejor. Bueno, se ve si lo conocéis. ¿Y de gráficos? ¿Suenan estos buses gráficos? Sí. Entonces, ¿qué problema había? ¿Había que estar así como joven? No, ¿verdad? No, venga, vamos a ver. Vamos a ver. Front-6. Características básicas que luego más o menos van compartidas con los siguientes. Ya sabéis, transporta datos, instrucciones y demás. Bueno, cuando pongo datos me refiero a información en general entre CPU y puente norte. No se nos olvide, puente norte no nos lo comamos. Adicionalmente, este Front-6 bus, pues se llama Front-6 bus, que antes, en los años yo no sé cuántos, había uno que era el Backside bus que conectaba la CPU y la caché. Esto ya no existe, como es normal. De hecho ya el Front-6 bus tampoco va a existir. Y se ganaba eficiencia de esa forma. Pero bueno, yo aquí lo explico, el año que viene posiblemente ya esto lo borro. Acordaros del tema del multiplicador. El multiplicador iba conectado al Front-6 bus para ajustar la velocidad que llega a los datos y tal con la velocidad de trabajo de la CPU. Y en procesadores Intel, desde la arquitectura Nehalem y demás, y en AMD, pues ya utilizan otros dos más. En concreto, Hypertransport, que es una tecnología muy chula, que utiliza ahí, pues tiene muy baja latencia, está súper bien, desarrollado exclusivamente por AMD, ¿vale? A partir del año 2001. Hay 3 versiones, no sé si hay alguna más nueva, esto lo vi el año pasado, he tenido ganas de mirarlo este año. Bueno, 3.1 hay, pero refiero que no sé si está ya la 4.0, me imagino que no. Y alcanza unas velocidades de frecuencia bastante altas. La idea, obviamente, fue desarrollar esto para quitar todos los problemas que tenía el Front-6 bus, que digamos que, además de eso, de cuello de botella, de que la productividad no era la adecuada para micros que cada vez iban más rápido. Fue a partir de la versión 3.0, que es la que ya iba bien, cuando ya los propios paquetes de chipset, ya
los puentes de la placa, ya dijeron vamos a utilizar este y quitamos el frontside bus porque este ya va FTM. Adicionalmente, que entendáis que esto no está desarrollado únicamente para ordenadores, sino también, bueno, tener aplicaciones de ordenadores, pero bueno, otro tipo de microprocesadores, servidores o sistemas como routers de switches, ¿vale? También lo incluye, no solo para conectar el puente norte con el microprocesador, sino también otra serie de entornos. Y luego el Quick Path Interconnect o QPI es una versión similar que por supuesto pues siempre desarrolla Intel para competir con AMD. En este caso, pues por sus características, necesita que el controlador de memoria esté integrado en el microprocesador y está optimizado para múltiples núcleos con una frecuencia de trabajo. Hay aquí un pequeño dibujillo. Y bueno, yo sé que a todos os fresco todo esto, pero bueno, tenéis que saber que existe y poco más, ¿vale? Es que las características tampoco son muy... Obviamente son buses que están poco documentados, ya digo que es obvio porque esto genera dinero. Tema, el bus, simplemente conocerlo, era... cuando yo hablo de buses, entendéis que, bueno, aquí lo que estáis viendo es un slot. El slot es el que me permite conectar el periférico, es como digamos el interfaz del bus. El bus es el interfaz más luego todos los buses que hay adentro para la placa. Es un bus, ya veis, bastante antiguo, y que iba pues con un ancho de banda muy chiquitico, de 8 o 16 bits. Está lentillo, era de color negro, era muy típico verlo. En placas actuales ya obviamente no existe. Pero hay que conocer que existía, hay que conocer la historia. El PCI, pues esto sí nos suena. Pues es componente de interconexión de periféricos, siglas de PCI. Y se utiliza como para tarjetas de expansión, que se llama. Bien, aquí ya empieza a entrar la tecnología Plug and Play, que ya todos conocéis. Y bueno, pues hay distintas versiones, ya sube el ancho de banda a unos valores que nosotros ya conocemos. Y bueno, sigue siendo lentillo, por lo cual actualmente ya yo creo que tampoco se usa en ningún equipo actual. El AGP, pues similar, era una, digamos, mejora sobre el PCI, pero exclusivamente para conectar gráficos, porque ya sabéis que la tarjeta gráfica va a otro ritmo, va mucho más rápida, necesitamos velocidad de respuesta en tiempo real. Entonces se utiliza, era un bus que era exclusivo, era un único bus, de hecho solo había uno en todo ordenador, que era para conectar la tarjeta gráfica y evitar sobrecarga de PCI. Hay distintas versiones, cada una pues lleva su frecuencia conforme más chulo es, y actualmente pues también está en desuso. ¿Por qué están estos dos en desuso? Porque ya viene el PCI Express. El PCI Express es que se usa ahora para prácticamente todo. Cuidado, no confundáis con PCIX, que es otra cosa diferente. Se basa en comunicación serie, para que entendáis que ya la comunicación serie empieza a ser tema pues, que se usa bastante y con bastante. Tiene ya una velocidad de transferencia muy alta y se encuentra en varias dimensiones. Esto también que lo conozcáis. Según 1x, 2x, por las dimensiones o la anchura que tenga para conectar las distintas placas. Por ejemplo, aquí 4x, 16, 1x y otra vez 16. Entonces son los distintos slots que hay. Ya los veremos in situ cuando abramos el equipo. Bueno, esto simplemente el USB, que ya lo conocéis, que es súper extendido. ¿Está ya la 4.0? No, la 3.0 es la última, ¿no? Me parece que es 3.0. El FireWire, que es más o menos similar, pero pensado solamente para videocámara. Yo no sé si esto sigue o no sigue en la escena. Y luego eSATA, ¿ok? Un estándar que se intentó construir para precisamente competir con estos dos sistemas. Bueno, lo típico, la idea es, a base de buses serie, conseguir la máxima velocidad de transferencia posible, ¿de acuerdo? Y poco más.
Bueno, puertos de definición, obviamente, claro. Esto no los conocéis porque ya no existen, pero es bueno conocerlos. El puerto paralelo, que era el que hemos utilizado desde hace muchos años para la impresora, que tiene bastantes pinas, me parece que es un puerto bastante amplio. Y el puerto serie, que se puede utilizar sobre todo para el ratón, o también en algunas prácticas de redes, que no sé si seguirán haciendo o no, era muy fácil programar este puerto para comunicar dos ordenadores, uno con otro. Ya no vienen en puerto, o sea que estos dos, pues, ¿vale? Bien. Ya para el disco, también los conocéis todos, me habéis dicho que los conocéis todos, pues pasamos rápidamente. El ATA, que ya lo habéis visto, Serial ATA, con la figura que ya conocéis, tiene capacidad para hot swapping, ya, también conocéis estas características. Y el SCSI, que se supone que es uno bastante caro, y el SAS, que es un Serial SCSI, compatible con SATA, que son los dos que, bueno, yo cada vez que instalaba Windows hace ya algún tiempo, ya por suerte ya no tenía que reinstalarlo más, siempre me preguntaba si tenía algún dispositivo SCSI. Yo nunca he tenido ninguno, nunca he visto ninguno. Bueno, creo que sí he visto alguno, pero vamos, nunca lo he usado. Pero se supone que era una especie de mejoraba mucho lo que había en IDE, pero con dispositivos más caros y todo ese rollo, ¿vale? Se supone que era mucho más efectivo. SCSI y Serial. Vale. Bien. Esto ya lo conocéis, que sea más chiquitico, pero era por meterlo todo junto, porque si lo dividía no había forma de dividirlo de tal forma que quedara bien. Así que bueno, VGA, DVI y HDMI. ¿Qué buses son estos? Pues muy sencillo. VGA es más antiguillo, ya está el Super VGA, y lo que hacía era directamente RGB, y luego tenía su sincronización horizontal y vertical, que eso sonaba de algo. Se diseñó para los monitores activos de tubos catódicos, y lo que hacía era ajustar la tensión y poco más. Adicionalmente, pues bueno, el caso es que todo lo que sea analógico pues tenía un problema de que la tensión pues a veces con el ruido o cualquier otra distorsión, por ejemplo cuando no tenías que desimantar el monitor o cualquier otra chuminada esa, pues se veía que había un problema analógico, y de esta forma lo que se hace es transmitir la información directamente como un número binario. Entonces hay una correspondencia directa entre el buffer de la tarjeta gráfica y la pantalla, y por tanto salen los colores más bonitos y podemos conseguir mayor densidad de puntos con los colores más nítidos. Adicionalmente, ¿qué se ha inventado? Pues el HDMI, que ya conocéis, que es para transmitir tanto audio como vídeo. La idea es que esto, pues los euroconectores los mandemos a tomar por saco y usemos solamente esto. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? Bueno, pues tenemos alta definición y audio también digital en un solo cable, por lo cual menos cables para conectar todo. ¿Cuál es el percal y el truco? Pues que se manda la señal, se manda codificada. Se manda codificada de tal forma que tú, entre el dispositivo A y B, digamos que te impide meter en medio algo para grabar la señal. Grabar la señal en alta definición, ¿vale? Conforme viene. Según unas especificaciones concretas. Ya se permite Full HD e incluso vídeo en 3D con este caso. Pero bueno, que el tema era ese, que se enviaba codificado para evitar pues, los temas de piratería. Leí no hace ni una semana una noticia que ya en una universidad alemana habían sacado ya una historia para, con un equipo más o menos reducido, que bueno, de unos 200 euros, conseguían piratear la señal HDMI, con lo cual ya se podía grabar en alta definición. ¿Vale? Pero esto es 10, ¿vale? Y yo me imagino que bueno, que esto también con el Digital Plus y todas esas cosas, pues también tendremos un apaño por ahí, ¿vale? Más o menos, yo no entiendo mucho más de esto, pero bueno, la idea yo creo que la tenéis más o menos clara, ¿no? ¿Sí? Aquí es que había muchas cosas y después digo, bueno, vamos a poner, que llevo mucho tiempo sin poner un texto. Bueno. Paneles frontales y traseros que ya conocéis para conectar los buses externos. Esto puede ser que sea daño a la pera, pero bueno, la próxima vez haces las transparencias
actualizas tú. No sé de qué año es. Yo es que lo cogí de una transparencia que me dejaron y digo, pues mira, queda muy bien, una foto. Y así nos aburrimos. Es bien, pero bueno, no sé, tiene ahí Firewire, tiene serie alta y tiene de todo. Yo no sé, creo que bien. Bueno, esto como resumen. Esto es, digamos que... El resumen da miedo. Sí, da miedo. No, bueno, la idea es que esto es más o menos lo mismo que he puesto antes, pero con las características tanto de Hypertransport como de QuickPath Interconnect que hay actualmente, ¿vale? Esto sería pues ya lo más novedoso. Entonces, puente norte, puente sur, puente norte, puente sur. Aquí está el Hypertransport, aquí está el QuickPath Interconnect, con los cores y demás. Y bueno, para que veáis, pues lo mismo que hemos visto, memoria, aquí para gráficos, pues lo mismo. Aquí directamente se cuenta pues, la memoria directamente, ¿no? Aquí tenéis pues, VGA o DVI, aquí ya tenéis la tarjeta gráfica y pues todo el resto de dispositivos que se conectan a partir del puente sur, para que los conozcáis. Pues ya hay un USB específico para la BIOS, hay otro específico para el Ethernet, otro para el PCI Express y así sucesivamente, ¿vale? Pues se conectan puente sur, puente norte, bus local, puente sur, puente norte, bus local. Son más o menos iguales, cada uno con sus características y poco más. Bibliografía, pues de ejemplos de periféricos y tal, he visto en Stalin vienen bastantes ejemplillos periféricos, en los otros dos sobre todo para el tema de arbitraje. Bueno, este también, cualquiera de los tres para el tema de arbitraje viene mucho mejor explicado de lo que lo he dicho yo seguro en ambos, y me parece que aquí en el último, en Stalin, viene el tema de algunos ejemplitos, especialmente se centran en PCI y ya está. Bueno, me quedan 5 minutos, vamos a empezar el tema 5. Lo siento por los asuntos. Tema 5, periférico. Esto es más o menos lo mismo que estoy explicando ahora, podría haberlo unido el mismo tema. Bueno, entonces, para ir entrando en calor, aunque luego lo explicaré el próximo día,